Ya, perfecto, partamos a grabar. Vamos a partir con los repasos más generales, después vamos a ver algunos ejercicios, pero vamos a ver primero estos tres PPT que había hecho. No sé si con usted alcanzamos a ver esto bien en clase, pero bueno, aquí hice una pequeña recopilación de conceptos que ustedes a esta altura deberían conocer. Me imagino que ya algunos se le harán conocidos, como por ejemplo la oxidación, la hidrólisis, etcétera. Todo lo vamos a ver hoy día tal cual, ¿ya? Quizás la que no puede sonar tanto sería la desnaturalización, que la verdad es poco probable que se llegue a preguntar. Pero son conceptos que finalmente ustedes igual tienen que saber porque han salido en ensayo, etcétera. ¿Ya? Primero el concepto de oxidación-reducción, me imagino que ustedes ya lo conocen. Cuando se oxida un compuesto significa que pierde electrones, cuando se reduce todo lo contrario, gana electrones. Eh, Eso en realidad. Capta energía al momento de la reducción y libera energía al momento de la oxidación. Bien, conceptos de hidrofóbico e hidrofílico. Esto igual es algo que siempre quizá causa duda en los textos PSU, que tiene que ver con lipofóbico, lipofílico, hidrofílico, hidrofóbico. Son esos conceptos que están ahí. Hidrofílico me quiere decir que es una sustancia que tiene filia con el agua, o sea, puede interactuar con el agua. Y aquí yo subrayé una frase. Lo polar interactúa con lo polar. La parte polar de algunos compuestos van a interactuar con el agua, con la parte polar. ¿Ya? Por ejemplo, los fosfolípidos van a estar apuntando sus cabezas porque la cabeza del fosfolípido es polar y va a estar apuntando al lado que le corresponde, que sería el lado polar. Bien, ahora por ejemplo acá el sodio tiene una carga positiva y va a estar interactuando con la parte negativa del agua. Bien, algunos sinónimos que pueden ser importantes y de relevancia. Hidrofílico es lo mismo que lipofóbico. Hidrofóbico sería lo mismo que lipofílico. Bien, decimos que cuando las moléculas tienen tanto carácter hidrofílico como hidrofóbico se les denomina anfipáticas. Todo bien hasta ahí. Bueno, y aquí puse un esquema acerca de esto mismo en realidad. Lo apolar no interactúa con lo apolar. Esto que aparece acá es petróleo y al ser de carácter apolar no va a interactuar con el agua. Bien, después viene las reacciones anabólicas y catabólicas. De hecho, acá, si me lo permiten, voy a agregar una página para agregar una mnemotecnia que me imagino que ustedes ya conocen, pero bueno, la voy a agregar de todos modos. A mí me gusta pensar, más que nada para acordarme de todo, en complejidad que tiene que ver con el anabolismo. Perdón. Me gusta pensar en esta regla de Ana N une. En lo personal se me hace bastante fácil pensar en esto porque Ana es de anabolismo, N ustedes pueden pensar que es una reacción endergónica y une síntesis. Era catabolismo, si anabolismo es endergónica, catabolismo sería exergónica, y si anabolismo tiene que ver con la síntesis, catabolismo tendría que ver con la degradación. ¿Bien? Eso. Eh, Vamos con la siguiente. Perfecto. Lo siguiente tiene que ver con la hidrólisis y la deshidratación, o síntesis por deshidratación, también llamada condensación, ¿ya? Que tiene que ver con lo siguiente. La hidrólisis va a ser la ruptura de una molécula compleja mediante la adición de una molécula de agua, ¿bien? Aquí pueden ver que este compuesto se rompe en dos partes diferentes. El grupo de OH se va a ir para una parte del fragmento y el grupo de hidrógeno para la otra parte, ¿ya? La deshidratación sería el proceso contrario. Bien, de hecho, esta reacción también es la que se puede ver en el siguiente caso. Dejen bajar acá un poco. Acá. Muchas veces se habla de esto también en los enlaces glucosídicos, pero generalmente cuando hablamos de síntesis por deshidratación, esto generalmente ocurre en las reacciones de polimerización. ¿Ya? Eso es lo importante de esto al menos. Aquí ustedes pueden ver una imagen simplificada obviamente acerca del adenosín trifosfato y el paso a adenosín difosfato. Se libera un grupo fosfato y esto se da mediante la hidrólisis. ¿Bien? Perfecto. Esta imagen tiene un pequeño error y es lo siguiente. Acá se ve el tema del anabolismo y ustedes saben que es síntesis, ¿cierto? Pero acá, ¿por qué se ve entonces una degradación de ATP a ADP? De ATP a ATP sería catabolismo, sí,
pero generalmente la desfosforilación participa en reacciones de anabolismo. Ya por eso acá quizás se puede ver de una forma diferente. ¿Qué cosas más importantes podemos ver acá? Los bioelementos. El oxígeno, el que más va a estar abundante en cantidad, lógicamente, en el ser humano. El carbono le va a seguir y en tercer lugar el hidrógeno. Son cosas que si bien no se las podrían preguntar de memoria, es conveniente conocerlo. Dentro de las biomoléculas tenemos las biomoléculas que son inorgánicas y tenemos las biomoléculas que son orgánicas, dentro de las cuales las más importantes a modo PSU son las orgánicas, y bueno, aquí vamos a hablar a breve resumen de los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácido nucleico. Bien, algunas propiedades del agua, yo creo que quizá las que más podrían confundir sería la fuerza de cohesión y la de adhesión, adhesión versus cohesión, de hecho lo voy a colocar acá. Todo lo demás acerca de la tensión superficial, elevado calor específico, son cosas que generalmente se saben, ¿ya? Pero, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia en realidad entre adhesión y cohesión? La cohesión va a ser la fuerza que va a mantener unidas a las moléculas de agua entre sí, molécula de agua junto con una molécula de agua. Ahora, yo le hago la siguiente pregunta, no sé si se habrán dado cuenta de que las raíces, bueno, sube el agua hacia arriba. Hay varios motivos, pero uno de los motivos es el tema de la adhesión. ¿Qué involucra el proceso de adhesión en esto de la subida de agua a las raíces? Tiene que ver con que el agua es capaz de unirse a otra sustancia con más fuerza que consigo misma. Por ejemplo, si ustedes ponen el agua en un capilar súper delgado de vidrio, por ejemplo, las moléculas de agua tienen una cierta atracción entre sí, pero la atracción que tienen con la membrana de vidrio va a ser más fuerte que por sí misma. Acá hay una fuerza que atrae a las moléculas de agua entre sí y hay otra que las atrae al vidrio, a las moléculas del vidrio, a las moléculas que están acá. Eso tiene que ver con la adhesión. Y esa es por qué el agua puede subir por capilares, ¿ok? Ahí está la diferencia quizá más grande. Bien, ahora vamos a ver los carbohidratos. Esto obviamente no tienen que saberlo de memoria, pero sí es importante conocer que los carbohidratos, bueno, van a estar conformados de carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente. Bien, dentro de los carbohidratos podemos tener grupos con 3 carbonos, con 4 carbonos, con 5 carbonos, etc. Bueno, y la glucosa, que sería una hexosa, que acá está. ¿Ya? Hay varios isómeros, pero eso ya sería más parte de química. Y las fórmulas generales serían como la aldosa y la cetosa, obviamente cuando no están cíclicas. Bien. Este tema de la hidrólisis ya lo habíamos mencionado. Vuelvo a recapitulizar esto con el tema de la síntesis por condensación. La síntesis por condensación o síntesis por deshidratación va a ser uno de los mecanismos por los cuales vamos a poder sintetizar disacáridos y polisacáridos mediante la formación de enlaces glucosídicos. Bien, glucosa más fructosa me va a dar sacarosa. Bueno, y si lo quieren escribir de memoria, en lo personal se me hace más fácil escribirlo así. Sacarosa, glufru. Listo. La siguiente pregunta ya la habíamos hecho, así que no, por el tema de tiempo no la vamos a poder contestar ahora, pero bueno. Conceptos importantes también, el tema de la polimerización y la despolimerización. Bien, la polimerización va a ser el proceso mediante el cual, mediante monómeros, vamos a juntarlos y vamos a generar un polímero. Y la despolimerización, que de hecho es el mecanismo por el cual se separan las cromátidas hermanas en la mitosis, se va a separar el polímero en sus unidades constitutivas para volver a formar monómeros. Bien, ahora, tenemos dentro de los carbohidratos algunas pequeñas clasificaciones. Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Dentro de los monosacáridos ya habíamos mencionado bastantes, como por ejemplo la glucosa, habían muchos otros más, pero en principal era la glucosa. Teníamos también la fructosa y tenemos la galactosa, ¿ya? Que de hecho las mencionamos aquí. Las mencionamos por acá. Aquí. Aquí estaría la glucosa, tendríamos acá la galactosa y la fructosa la tendríamos... Aquí está, aquí está. Es de un grupo diferente. Es un isómero diferente. Bien, regreso para acá abajo. Ya, perfecto.
Dentro de las hexosas tenemos la glucosa, fructosa y galactosa. La glucosa sería la principal fuente de energía, se polimeriza formando glucógeno y almidón. Lo importante de esto quizá es la diferencia entre el glucógeno, el almidón y la celulosa. Como acá pueden ver, tanto el glucógeno como el almidón como la celulosa está formado por unidades de glucosa, unidades glucosídicas, y la única diferencia que tienen entre sí es la cantidad de enlaces que tiene y la conformación química que pueden llegar a tener. ¿Ya? El glucógeno se une mediante enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6, cosas que no son PCU, pero es importante reconocer que tanto el glucógeno como el almidón como la celulosa están formados por glucosa, solamente se diferencian en el tipo de enlace. Bien, eso. Sigamos por acá. Tenemos también las pentosas que van a formar parte de los nucleótidos. Tenemos la ribosa y la desoxirribosa. La desoxirribosa va a formar parte del ADN, ácido desoxirribonucleico, y la ribosa del ARN. Bueno, y también forma parte de las moléculas de captura y transferencia de energía, como el ATP, como el ADP, como el NAD/FAD. Y también como el AMP cíclico, que sería el segundo mensajero que se ve en el sistema endocrino. Eli, ¿hay algún comentario por el chat antes de Por el seguir? momento nada. Ya, perfecto. Dentro de los disacáridos tenemos la maltosa, sacarosa, lactosa. Lactosa, como habíamos mencionado antes, o sea, perdón, la sacarosa era glufru, lactosa sería glucal, maltosa sería glu-glu. Bien. Algo que apareció este año, y digamos que es lo más importante de toda esta fuente que aparece aquí, es las funciones del almidón, del glucógeno y de la celulosa. El almidón es una forma de almacenamiento en las células vegetales. El glucógeno es la forma de almacenamiento en las células animales, se almacena principalmente en hígado y músculos. El almidón en las células vegetales va a ser en raíces y semillas. Bien, hubo algo importante acá, el tema de las paredes celulares. Antes de escribirlo acá, antes de subrayarlo, quería mencionarlo aquí. Pared celular. Ya tenemos diferentes composiciones dependiendo del tipo de célula que estemos hablando. Si estamos hablando de hongos o reino fungi, o de vegetales, o la pared celular bacteriana, la conformación claramente va a ser diferente. Ya, partamos por bacteriana. Bacteriana va a estar conformada de peptidoglicano. Vegetales va a estar formada de celulosa y hongo va a estar formado de quitina. La quitina también va a formar parte del exoesqueleto de artrópodos. Bien, nada más eso con los carbohidratos. Con respecto a los aminoácidos, bueno, ustedes saben que está formado por un grupo carbono central, un átomo de hidrógeno, un grupo carboxilo y un grupo amino, seguido de un grupo de cadena radical. De hecho, acá también ocurre esta polimerización mediante síntesis por deshidratación o por condensación. Acá un aminoácido con otro aminoácido se van a juntar por síntesis por deshidratación. De hecho, acá lo voy a subrayar. Piensen que ese grupo OH y ese grupo hidrógeno van a salir en forma de agua, de una molécula de agua, lo que me va a conformar un enlace tipo peptídico. ¿Bien? Perfecto. Bueno, y acá vemos los diferentes tipos de aminoácidos. Tenemos 21, obviamente hay más, hay excepciones, pero son los principales. Bien, algunas propiedades generales de las proteínas. Tenemos la composición, son S. El S quizás sea como el más difícil de recordar. El S, acuérdense que forman los enlaces disulfuro, Oh. por si acaso. Ya, la diferencia quizá que podría ser preguntada en PTU sería las estructuras primarias, secundarias, terciaria y cuaternaria. La primaria va a ser la secuencia lineal de aminoácidos del polipéptido, la secuencia lineal. De hecho, acá ustedes pueden ver el aminoácido específico que va a conformar la cadena. La estructura secundaria va a ser el enrodamiento, que puede ser mediante una hélice alfa o una lámina beta plegada. Yo acá voy a mostrar una imagen acerca de la estructura secundaria. Ya mediante los diferentes tipos de enlaces no covalentes va a poder conformarse una hélice alfa o una lámina beta plegada. Bien, la estructura terciaria ya va a tomar una forma tridimensional. Bien, de hecho acá la única diferencia entre la estructura terciaria y cuaternaria es que la cuaternaria va a estar formado de la estructura terciaria. Bien, la estructura terciaria va a tener una forma tridimensional. Si se fijan acá, incluso ustedes pueden darse cuenta de que hay tanto láminas beta como hojas alfa, como hélices alfa.
O sea, pueden estar conformadas tanto de láminas beta como de hojas alfa, hélices alfa. Y la cuaternaria, bueno, la más conocida es la hemoglobina, que me va a permitir el transporte de oxígeno y de CO2. Bien, y está formado de 4 estructuras terciarias. O sea, no es que sea una forma más de compactación, sino que en sí va a estar conformada por estructuras terciarias, la estructura cuaternaria. Bien, algunos conceptos más, tenemos la desnaturalización, que ya lo habíamos visto en clases también, que en resumen a nivel general, porque no solamente ocurre a nivel de proteínas, también va a ocurrir a nivel de ácido nucleico. En general ustedes pueden conocer que la desnaturalización es la fragmentación de una molécula tipo orgánica en sus partes constitutivas, ¿ya? Pero si hablamos específicamente de proteínas, en la división de la estructura de una proteína puede ser terciaria o cuaternaria, incluso secundaria. Bien. Más tarde les comparto el link. Ya, perfecto. Aquí hay algunas propiedades que me permiten la desnaturalización que por ahora no son relevantes. Todos estos ejercicios ya lo habíamos hecho en clase, así que vamos a dejarlo ahí por ahora por temas de tiempo. Algunas funciones de las proteínas tenemos estructural, hormonal, defensiva, transporte contráctil, reserva y enzimática. Dentro de la estructural tenemos la tubulina, o sea, la proteína tubulina, tenemos el colágeno, la elastina y la queratina. Dentro de la hormonal tenemos la insulina, la hormona, bueno, tenemos muchas hormonas que son peptídicas, pero estos son solamente un tipo de ejemplo. Tenemos la calcitonina, tenemos el glucagón también. Dentro de la defensiva tenemos las inmunoglobulinas, tenemos la trombina y el fibrinógeno. Dentro del transporte tenemos la hemoglobina, como dije, el transporte de oxígeno y CO2, tenemos la mioglobina y la albumina. Y también tenemos los diferentes tipos de proteínas de membrana, como las proteínas canales para los canales iónicos, y las proteínas transportadoras o proteínas carrier. Bien, también tenemos la función contráctil de actina y miosina, que también es una de las funciones que tiene para la división celular de las células animales. Tenemos de reserva y enzimática. Bien, vamos con la siguiente. Ahora vamos a ver los nucleótidos y ácido nucleico. Como ustedes saben, van a estar conformados los nucleótidos de una pentosa, va a estar formado también de una base nitrogenada y de grupos fosfato. Bien, que puede ser 1, 2 y 3. Bueno, si es 1, dependiendo del tipo, obviamente, de base nitrogenada, podría ser AMP cíclico, que sería el segundo mensajero. 2 sería el adenosín difosfato, que sería el ADP. Y con 3 sería el ATP. De hecho, este sería el ATP. Bien, dentro de las bases nitrogenadas tenemos diferentes tipos. Tenemos la adenina y la guanina, que serían las purinas o las púricas, acá, y las otras demás serían las pirimidinas. ¿Vamos bien con el tiempo? Sí, vamos perfecto con el tiempo. Bien, dentro de los diferentes tipos de enlaces que podemos encontrar ya en la cadena de ácido nucleótido, tenemos el enlace fosfodiéster. ¿Qué más podemos decir? Algo importante que se me olvidó mencionar. Bueno, que ahora lo podemos mencionar acá en esta cadena de acá. La citosina con guanina, de hecho ustedes lo pueden ver en la imagen, citosina con guanina se van a unir mediante enlace triple y la adenina con timina se van a unir mediante enlace tipo doble. Bien. Bien, dentro de los nucleótidos tenemos los grupos fosfato, las bases nitrogenadas y la pentosa. Grupo fosfato, como dije, puede ser 1, 2 o 3 dependiendo del tipo de nucleótido. Tenemos las púricas o purinas, que son adenina, guanina. Tenemos las piridiminas o pirimídicas, citosina, timina, uracilo. Bien, dentro de los ácidos nucleicos tenemos la ADN, que es el más importante a nivel al menos de mitosis y en el módulo común, que me va a, va a poseer los diferentes tipos de codificaciones que posteriormente se van a traducir en una expresión génica. Por lo tanto, podemos decir que forma información genética de un organismo. ¿Ya? Doble hebra antiparalela, adenina se une con timina mediante enlace doble, citosina con guanina con enlace triple. Bien. Se ubica en el núcleo, mitocondrias, cloroplastos. Obviamente en el núcleo va a estar encerrado por una membrana, el mitocondrias y cloroplastos no va a estar encerrado, o sea, va a estar encerrado solamente por la capa de la mitocondria y del cloroplasto, pero no a partir de una tercera membrana como sería en el caso del núcleo. Bien, y también en las células procariontes o bacterias. Se empaqueta junto con histonas para formar la cromatina y también para conformar los cromosomas. De hecho, el otro día había leído una pregunta acerca de qué pasaría si no existiesen las histonas,
principalmente no podríamos llegar hasta profase. Podríamos llegar hasta profase y de ahí no podríamos sintetizar cromosomas. Ya eso lo vamos a ver después en mitosis y meiosis, pero por ahora vamos bien. Eli, vamos con 99 personas. Para el próximo bloque vamos a tener que aumentar la capacidad. Bien, dentro de los Y yo no lípidos estoy hablando. Sí, háblale por favor, que estamos al límite topado. Ya, dentro de los lípidos tenemos los ácidos grasos, triacilgliceroles, son los triglicéridos más conocidos, los esteres de cera y los fosfolípidos. Los que están subrayados son los más importantes a nivel PTU y los demás los podemos mencionar solamente. Dentro de los ácidos grasos los ácidos grasos en realidad están conformados por una cadena hidrocarbonada, carbono, 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 hidrógeno alrededor. Ya, en el caso de que existan enlaces dobles, acá entre medio vamos a hablar de un ácido graso insaturado, y en el caso de que no exista ninguno hablamos de saturado, donde solamente hay enlaces simples. Bien, insaturado mínimo tiene que tener uno doble o uno triple. Bien, y la fórmula general sería esta de acá. Bien, un dato freak de los ácidos grasos: mientras más enlaces dobles o insaturaciones tenga la cadena de ácido graso, menor son sus puntos de fusión. Ejemplo explicativo: el triglicerato es un componente frecuente en grasas animales cuyos ácidos grasos carecen de enlaces dobles, por lo que es sólido a temperatura ambiente, o sea que no tiene enlaces dobles. En cambio, la abundancia de enlaces dobles en las grasas vegetales justifica su estado lítico, ¿por qué? Porque es poliinsaturado. Mientras más enlaces dobles, pueden pensar ustedes que a temperatura ambiente más líquido va a ser. Bien, eso. Tenemos también los triacilgliceroles, que posteriormente me van a formar los triglicéridos mediante un proceso de esterificación. Tenemos que los triacilgliceroles se van a formar mediante los ácidos grasos y la unión mediante un grupo que sería el glicerol, que sería este de acá. Bien. ¿Qué más? También tenemos la saponificación, pero la saponificación en resumen tiene que ver con la fragmentación mediante la añadición de una base fuerte de los triacilgliceroles a jabón y al grupo glicerol. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos los diferentes tipos de conformaciones que me pueden crear los fosfolipios, como por ejemplo las micelas, que ya aparecen en PSU, y también una vesícula, ¿ya? Ambas han aparecido en preguntas PTU, ambas, tanto la micela como la vesícula. Bien. Por último, tenemos acá la cadena, que estaría conformando el fosfolipio. Ambas cadenas de ácidos grasos, acá muestra una saturada y acá una insaturada. Acá tenemos el grupo fosfato, que le confiere el carácter polar, el carácter radical, o sea, acá está el radical, que generalmente está conformado por nitrógeno. Generalmente hay diferentes tipos, pero generalmente el radical acá está conformado por nitrógeno y tiene un grupo, o sea, tiene una carga positiva, y el grupo fosfato tendría una carga negativa. Esta sería la parte polar y esta sería la parte apolar. Por eso decimos que esta molécula es de tipo anfipática, porque tiene una parte que es polar y otra que es apolar. Bien, perfecto. Dentro de los otros tipos de lípidos que no pueden ser clasificados solamente por ácidos grasos, tenemos los que derivan del colesterol, diferentes tipos de hormonas como la aldosterona, el colesterol, la progesterona, el estradiol y la testosterona. Bien, ese sería el primer PPT. Vamos cortos de tiempo, así que vamos a pasar directamente con el siguiente PPT. Bien, una pequeña mención acerca de los buffers o amortiguadores. Son compuestos que van a regular el pH en casos de desequilibrio. Por ejemplo, tenemos el caso del ion bicarbonato, que ante un caso de una carga excesiva de iones hidrógeno va a conformar ácido carbónico. Bien, y aquí teníamos un ejercicio en donde, bueno, leámoslo y respondámoslo de inmediato. Considerando de que la cantidad de protones aumentan durante el ejercicio físico, se podría esperar que la cantidad de ion bicarbonato, bueno, ustedes tienen que pensar si aumenta la cantidad de protones o hidrogeniones, es lo mismo. Lógicamente, no queremos tener un exceso. Por lo tanto, tendríamos que sacar ese exceso mediante la formación de ácido carbónico. Por lo tanto, el ion bicarbonato tendría que disminuir porque se va a unir con el hidrogenión para formar este ácido carbónico. Por lo tanto, el ion bicarbonato en este caso tendría que disminuir. Bien. Acá tenemos los diferentes tipos de agentes reductores o dinucleótidos. Y además también es conveniente saber de que algunas enzimas no pueden realizar su trabajo sin que ellos estén presentes. Por lo tanto, se dice que son coenzimas. NAD+ sería el estado oxidado y NADH sería el estado reducido. La estructura a modo PTU no es importante, ¿ya? No es para nada relevante. Sigamos por acá. Las 3M, que siempre son importantes mencionar. Todas las células, absolutamente todas, presentan los siguientes componentes en común: membrana celular, material genético y un metabolismo propio.
membrana celular, material genético y metabolismo propio. Bien, mediante la teoría de la endosimbiosis podemos generar este pequeño gráfico de el cual podemos inferir que los primeros seres vivientes que existieron en nuestro planeta fueron las bacterias. De ahí podemos clasificar, dependiendo del tipo de bacteria, en eubacteria y arqueobacteria. Después, mediante la implantación de alguna manera de la bacteria en una vesícula, podemos generar un tipo de célula más compleja con diferentes tipos de organelo, un material genético más complejo, con mayor cantidad de proteínas, generando organismos pluricelulares, etc. Algunas características importantes, diferencias entre célula procariota e eucariota. Primero, que la procariota es mucho más grande. Perdón, la eucariota es mucho más grande y la procariota sería mucho más pequeña. Bien, el ADN en la procariota o en bacterias, que sería lo mismo, está libre en el citoplasma, no tiene histonas y es circular y cerrado. Generalmente se habla del cromosoma bacteriano o del ADN nucleoide. Bien, en la célula eucariota, el ADN va a estar encerrado en el núcleo. Obviamente, si estamos hablando de un tipo de ADN que es el nuclear, por ejemplo, si estamos hablando del cloroplasto, del ADN que está dentro del cloroplasto o dentro de la mitocondria, no va a estar dentro del núcleo. Bien, el grado de compartimentalización obviamente va a ser mayor dentro de la célula eucariota, y esto es algo también que habíamos mencionado en clases acerca de lo siguiente. ¿Qué tiene que ver con la compartimentalización? La compartimentalización tiene que ver con lo siguiente. Como la célula eucariota tiene mayores compartimientos, acá piensan que acá puede ocurrir una reacción tipo 1, acá puede ocurrir una reacción tipo 2 y aquí una reacción tipo 3. Eso es lo que hace referencia al grado de compartimentalización. El grado de compartimentalización me permite tener varias reacciones que ocurran independiente una de otra, o sea, que sean compatibles dentro de una misma célula, ¿ya? Obviamente eso promueve de que la célula eucarionte tenga una mayor cantidad de posibles reacciones químicas y que tenga mayor, o sea, probabilidad de vida. Bien, ribosomas van a ser más pesados en las células eucariontes, la pared celular va a estar presente solamente, bueno, siempre hay excepciones, pero a modo PCU ustedes tienen que saber que va a estar en hongos o reino fungi, que va a estar conformado por quitina, y en las células vegetales va a estar generado por celulosa y en algunos protistas. No todos, pero en vegetales y hongos va a estar sí o sí. Bien, la locomoción en procariontes va a darse mediante flagelos estructurados por flagelina, y acá en las células eucariontes va a estar formado por cilios, flagelos, pseudopodios, etc., conformados a partir de la proteína tubulina. Nutrición en ambos puede ser tanto autótrofa y heterótrofa, y con respecto a la reproducción sexuada va a ser solamente en células eucariontes, en organismos que pueden ser pluricelulares, etc. En ambos está presente una membrana plasmática, de hecho eran las 3 M que habíamos mencionado antes acá. Membrana plasmática, material genético y metabolismo propio son las 3 M que toda célula debería tener. Bien, aquí hay algunas características que son más a profundidad, que no son a modo PTU. Si alguien quiere sacarle un pantallazo, es libre de hacerlo ahora. Bien, algunas características o estructuras relevantes con respecto a la célula procarionte. Tenemos la cápsula, tenemos los ribosomas, los pili, las fimbrias, los mesosomas y las minillas, general, o sea, donde principalmente realizan fotosíntesis y respiración celular, plasmidios, flagelo, pared celular, membrana plasmática, nucleoide y el citoplasma. A breve resumen, el citoplasma, ustedes ya lo conocen, sería el líquido que está dentro, más los compartimientos, que son bastante pocos, pero también pueden existir. Tenemos el nucleoide, que sería el material genético que está dentro, en forma, bueno, no va a estar encapsulado, no va a estar mediante ninguna membrana, y le vamos a llamar nucleoide. La membrana plasmática va a ser la primera que va a rodear a todo este material genético junto con el citoplasma. Posteriormente le va a seguir la pared celular formada de peptidoglicano y después la cápsula. Bien, los ribosomas me van a sintetizar proteínas, los pili me van a servir para la conjugación bacteriana, o sea, el traspaso de material genético entre bacteria y bacteria. Lo mismo con las fimbrias. Los plásmidos van a ser pequeños segmentos de ADN que no van a estar unidos al ADN central, al nucleoide. Bien, y el flagelo le va a servir para la movilización celular. Ya, con respecto a las fimbrias, les decía yo, y los pili, principalmente los pili, me van a servir para la conjugación bacteriana, o sea, el traspaso de material genético entre una bacteria y otra. Bien, tenemos una bacteria que dona el material genético mediante el pini y otra bacteria que sería la receptora.
Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Muchos se preguntarán entre gram positivas y gram negativo. Hay varios mecanismos para clasificarlas, pero principalmente uno es que el gram positivo, al añadirle a la tinción, puede ser teñido. Y el gram negativo no. ¿Por qué no? Porque tiene una segunda membrana que no me permite que esta tinción pueda actuar ya sobre la pared de peptidoglicano. Lo importante acá va a ser el cubrimiento de la pared de peptidoglicano, que es la que se puede llegar a teñir. Bien. Bueno, la eucarionte claramente tiene muchas más estructuras. A modo de resumen, no, de hecho vamos a ir una por una. Antes de empezar a mencionar cada una de estas estructuras, quiero mencionar las que tienen membrana, las que no tienen membrana, las que tienen membrana doble y las que tienen simple. Los organelos y estructuras celulares que tienen membrana doble van a ser las mitocondrias, el cloroplasto y el núcleo. Membrana simple, el REL, Golgi, lisosoma, peroxisoma, vacuola, cilios y flagelos. Algo importante a mencionar que es que el peroxisoma en vegetales va a recibir el nombre de glixiosoma. No sé, yo sinceramente no creo que les vayan a preguntar eso, pero por si acaso. Tenemos también la vacuola, tenemos los cilios y flagelos. Vacuola solamente va a estar en vegetal. Estructuras que no van a ser membranosas, tenemos el ribosoma, citoesqueleto, centrosoma, centriolo y cuerpo basal. Siempre está la discusión acerca de si el ribosoma es o no un organelo. Algunas fuentes dicen que los organelos tienen que sí o sí tener membrana, otros que no, que lo consideran que no es necesario. Así que ribosoma va a ser una estructura no membranosa. Más allá de que sea un organelo o no, va a servir para la síntesis de proteínas, principalmente en el retículo endoplasmático rugoso, que va a estar adherido a sus capas de membrana del retículo endoplasmático rugoso. Ya, voy a continuar. Estaba leyendo el chat. Acá también tenemos algunos tipos de proteínas circundantes. Voy a hacer un pequeño resumen acá. Si quieren, después les puedo mandar al PPT al que no lo tengan. Pero me quiero guiar por esta célula que está acá porque tiene bastantes cosas que nos pueden ayudar. Partamos por el núcleo. El núcleo, obviamente, va a estar presente solamente en interfase. Cuando entre en una etapa mitótica o meiótica, no va a estar conformado como núcleo como tal. Ya no va a haber cromatina. ¿Por qué? Porque la fase mitótica y meiótica, ya entrando a G2 a profase, ya va a haber una condensación mayor acerca del material genético y va a estar principalmente en forma de cromosomas. ¿Ya? Hablamos de cromatina generalmente en la interfaz. Tenemos diferentes tipos de cromatinas. Tenemos la eucromatina, que es la transcripcional, y tenemos la heterocromatina, que no es la transcripcional. La eucromatina es generalmente la que está al centro del núcleo. Acá está la EU. La eucromatina. La hetero está como alrededor. ¿Ya? Tenemos también el nucleolo, que va a generar, bueno, principalmente diferentes tipos de ARN, que principalmente es ribosómico. Tenemos diferentes tipos de gránulos de glucógeno. Bueno, estos no están dentro del núcleo, pero como les dije antes, los gránulos de glucógeno van a ser la forma de almacenamiento celular de la energía en forma de glucosa, o sea, polimerizada la glucosa en forma de glucógeno, principalmente en el hígado y en los músculos, en ese tipo de células eucariontes. Bien, tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que dentro de él van a estar asociadas las proteínas, o sea, los ribosomas que me van a sintetizar proteínas. Tenemos los ribosomas que cumplen la misma función que acabamos de decir. Tenemos el Golgi, que me va a funcionar, o sea, me va a generar empaquetamiento, glicosilación, y también tiene que ver con la salida o excreción de sustancias de las células que son endocrinas o células excretoras. ¿Ya? ¿Qué más a modo PCO que sea importante? Tenemos el peroxisoma, que me realiza detoxificación celular, al igual que el retículo endoplasmático liso, que de hecho, no es, acá está, el retículo endoplasmático liso me hace detoxificación celular, al igual que el peroxisoma, pero el peroxisoma ya tiene que ver más que nada con la síntesis y degradación del peróxido de hidrógeno. Tenemos lisosomas con las vesículas que fueron sintetizadas tanto en el retículo endoplasmático rugoso como en el Golgi. De hecho, el lisosoma es resultado de la excreción del Golgi. Tiene enzimas digestivas, diferentes tipos de enzimas que me pueden degradar incluso organelos internos o externos que vengan desde una vesícula. ¿Ya? Tenemos la membrana plasmática, que vamos a ver un PPT más adelante con respecto a ese más en profundidad. Tenemos el centrosoma, que va a estar formado por material pericentrioidal, que eso no es importante a modo PCU, y los centriolos, que eso sí es importante, que lo vamos a ver en la clase o el repaso de mitosis. Bien, el citoesqueleto va a estar conformado por tres aristas principales, que serían los microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Todos se han hablado en PCU, así que todos son posibles preguntas. Ya tenemos el flagelo y los cilios posibles.
Y con respecto a los filamentos que te aparecen acá, bueno, van a estar principalmente, les puede aparecer quizás en una pregunta de células intestinales, cosas así. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Bien, este PPT tiene todos los organelos explicados, cada uno. Acá vamos a hacer un resumen acerca de cada uno. Si lo quieren, ahí nos lo pueden solicitar. Pero por lo demás tenemos que continuar. ¿Ya? Algunas semejanzas a nivel general con respecto a la célula animal y vegetal. Ambas poseen núcleo, REL, Golgi, vesículas, peroxisomas, mitocondria, ribosoma, citoesqueleto, centrosoma. Tanto animal como vegetal poseen todas estas características. Ambas realizan los procesos de síntesis de ARN, síntesis de proteína, glucólisis, replicación celular, producción de aminoácidos y producción de lípidos de membrana. Estas son las semejanzas, todo lo que está acá sería semejanza. Ahora vienen las diferencias. Diferencias entre animal y vegetal. En animal solamente hay lisosomas, solamente hay centriolos en el centrosoma, solamente hay cilios, flagelos y pseudotópodos. Bien, en animal, célula animal, hay movimiento, a diferencia de la vegetal. Se realiza el proceso de endocitosis, cosa que no ocurre en la vegetal debido a la pared celular. Ocurre también la digestión intracelular, asociado obviamente a la fagocitosis. En vegetal solamente tenemos cloroplastos, tenemos vacuola. Ojo que la vacuola también está en animal, pero se habla de gran vacuola en vegetal. ¿Ya? Esa PCO, o sea, en PCO generalmente se habla de gran vacuola, aunque gran vacuola solamente está en vegetal, pero también hay una pequeña vacuola que también puede estar en animal. ¿Ya? Vegetal realiza fotosíntesis y producción de oxígeno, que bueno, sería el resultado de la fotosíntesis. Bien, eso con respecto a los tipos de organelos más importantes, semejanzas y diferencias. Elia, ¿hay algo que mencionar en el chat? ¿Alguna pregunta? No, que soy secretaria. No hay ninguna pregunta. Ya, perfecto. No, por el momento no estoy anotando números de gente que quiere estar en el grupo. Ya, perfecto. ¿Le hablaste al profe Jorge? Que no sé si ahora, bueno, ya es Sí, 96. la hablé, dijo que iban a ir variando durante el día y que quizás más tarde la avisaron. Ya, me parece. Todo bien con respecto a esto, ¿verdad? ¿Pasamos al siguiente PPT? Ya, pasemos al siguiente PPT. Siguiente PPT, membrana plasmática. Esta fue mi primera clase que hice en el Preboteletines. Bien, es la misma diapo que había mencionado antes con respecto a los conceptos de hidrofílico, lipofóbico, hidrofóbico y lipofílico. Bien, los componentes de membrana ustedes saben que son los fosfolípidos. Vamos a tener una parte que sería polar y otra parte que sería apolar, que bueno, va a ser la que va a estar conformada de los ácidos grasos, que pueden ser saturados o insaturados. Bien, aquí tengo una imagen que en lo personal me gusta más. Acá afuera tenemos la matriz extracelular que va a formar también algunos tipos de conexiones con otros tipos de células. Pero a nivel general podemos hablar de que esto es la membrana plasmática, ya lo que recubre la célula. Tenemos diferentes tipos de proteínas que están incrustadas en la membrana, ¿cierto? Tenemos diferentes tipos de carbohidratos que van a estar unidos a la membrana formando o glucolípidos, o sea que va a estar el lípido acá y de inmediato van a ver estos sacáridos, o también puede ser una glucoproteína. ¿Qué me quiere decir esto? Que va a haber una proteína y de aquí la proteína va a empezar a surgir los sacáridos, ¿ya? La diferencia principal, que es la que quiero ver acá, es entre los glucolípidos y las glucoproteínas. Acá esta imagen lo podemos representar bastante bien. Esta proteína de acá está asociado a sacáridos, ¿bien? A pequeños grupos que puede ser glucosa, pueden ser otros tipos de sacáridos, ¿ya? Pero es una proteína junto con sacáridos, por lo tanto va a ser una glucoproteína. Ya. Y, por ejemplo, este que está aquí, que no aparecía en la imagen de este ejercicio, pero imagínense que este es el fosfolípido ideal, el que queremos ver ahora, y acá de inmediato van a estar los sacáridos. O sea, va a estar acá el lípido de membrana y de inmediato van a estar los sacáridos. Esto sería un glucolípido, que sería la principal diferencia entre la glucoproteína. No confundir. Bien, ya. Dentro de la membrana plasmática, bueno, ya mencionamos que habían proteínas, tenemos diferentes, pueden ser transmembrana, integrales o periférica o extrínseca. Vamos a tener el colesterol que va a estar asociado principalmente aquí. Aquí había una imagen, espérense, aquí está. El colesterol va a estar acá, de hecho que si se dan cuenta acá va a estar unido a
el ácido graso de la parte posterior. Bien, y algunas funciones del colesterol las mencionamos también en clase, pero ahora las vamos a volver a mencionar, que serían las siguientes. Dejen bajar un poco para ver el tema de la función del colesterol. Ya, de hecho es uno de los factores que afecta el tema de la fluidez de la membrana. Tenemos factores como la temperatura, las colas de los ácidos grasos y la presencia de colesterol. A mayor temperatura, la membrana va a ser más fluida. Bien, la membrana será más fluida mientras más insaturaciones tengan las colas fosfolipídicas y mientras menor longitud presente la cadena hidrocarbonada. Eso último podría ser muy poco preguntado, pero sí es importante que sepan que mientras más insaturaciones tengan las colas fosfolipídicas, más fluida va a ser la membrana. Bien, y presencia de colesterol. La membrana será más fluida mientras menos colesterol tenga. Bien, eso es importante, ¿ya? Y de hecho, quizá, bueno, si no lo saben, el tema de la fluidez también tiene que ver con el grado de viscosidad. Una membrana menos fluida va a ser más viscosa y una membrana menos viscosa sería más fluida. Ya serían como los antónimos que tienen que tener presentes. El tema de los ácidos grasos ya lo habíamos mencionado, pero igual acá lo volví a colocar. Y bueno, en resumen, si no tiene insaturaciones va a ser sólido a temperatura ambiente, un ácido graso normalmente, y si tiene enlaces dobles, si es saturado o poliinsaturado, tiende a ser líquido a temperatura ambiente, ¿ya? O sea que va a tender a disminuir su punto de fusión. Eso. ¿Qué más? Tenemos que la membrana no es, o sea, no es fija, es dinámica. De hecho, aquí habíamos visto que ciertas proteínas de una célula humana, al fusionarse con otra célula de ratón, que tiene también ciertas proteínas marcadas, si se dan cuenta, en un polo hay cierto tipo de proteínas y en otro polo hay otro tipo de proteínas y después se mezclan todas. ¿Por qué? Porque la membrana no es estática, sino que es dinámica, puede fluir, puede tener diferentes tipos de movimientos. ¿Ya? De hecho, esta imagen la saqué del Gerald Carp, que es el que tengo acá en físico, y aquí se pueden dar cuenta de que se empiezan a mover los fosfolípidos de membrana. Bien, esa quizás sea lo más importante. Algunas funciones que también mencionamos antes en el anterior PPT, pero lo volvemos a mencionar porque igual es importante, serían las funciones de transporte, actividad enzimática, transducción de señales, reconocimiento intercelular, uniones intercelulares y unión al citoesqueleto. Dentro de las principales en PTU, lo importante es que sepan la actividad enzimática, el transporte y la transducción de señales a modo de hormonas, ¿ya? A modo de hormonas de tipo peptídico principalmente. Bien, eso. ¿Qué más tenemos acá? Difusión lateral. Chuta, va medio pegado el zoom. Bien. Acá hay otra característica importante del colesterol. Tenemos que a altas temperaturas el colesterol va a interferir en los fosfolípidos de manera de disminuir la fluidez y va a ocurrir todo lo contrario a bajas temperaturas. A bajas temperaturas va a mantener la fluidez evitando el congelamiento. Bien, algunas preguntas que ya habíamos visto, como por ejemplo estas, no se mencionan. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en clase. Y por un tema de tiempo más que nada. En general, hablamos de que las moléculas pequeñas y sin carga pueden atravesar la membrana. Lógicamente, hay algunas excepciones con respecto a la polaridad de las moléculas, ¿ya? Pero las principales pueden ver acá que son estas. Por ejemplo, el oxígeno, el anhídrido carbónico, tenemos el nitrógeno diatómico, el agua, el etanol, el glicerol, pueden atravesar la membrana porque cumplen con este requisito de ser moléculas pequeñas que no tienen carga. Las moléculas que tengan carga y que sean de mayor tamaño no van a poder entrar. Van a necesitar o una proteína de membrana o entrar mediante endocitosis. ¿Ya? Como por ejemplo, tenemos la glucosa, los aminoácidos, tenemos el hidrogenión, el sodio, el cloro, el calcio, etc. Iones que tienen carga. Bien. Hablamos de que la permeabilidad es selectiva. Ahora, ¿qué es un gradiente? Mucha gente quizá tiene la noción de que es un gradiente, pero no sabe en realidad lo que es. Por ejemplo, siempre me gusta dar este ejemplo porque encuentro que se entiende mucho.
hablamos de que esto es un gradiente de alturas. Gradiente, ¿por qué? Porque hay una diferencia entre un lado y otro. Cuando hablamos de gradiente a nivel de concentración, se habla generalmente de que hay una mayor concentración a un lado, por ejemplo, ya acá vamos a hacer un células, perdón. Ya, y acá van a estar más esparcidas. Las moléculas, ya, y dije células, pero no, en realidad puede ser cualquier tipo de compuesto. Por ejemplo, pueden pensar ustedes que es el NaCl, ¿ya? O otro tipo de compuesto, ya que esté presente y que me forme una concentración, ¿ya? Acá hablamos de que hay un gradiente de concentración, ¿por qué? Porque hay una diferencia de concentración y está más concentrado a una esquina, hay un gradiente, ¿bien? Hay una zona de mayor concentración o una zona de una mayor magnitud y otra de menor magnitud, como por ejemplo era esta escala de alturas. Esto podrían pensar ustedes que es un gradiente de alturas, ¿ya? Que no el agua entra por una proteína de membrana de las acuaporinas, sí entra por las acuaporinas, pero también entra por la membrana. De hecho, acá en clase les había mostrado esta pequeña imagen que también es animación, pero acá ya no se puede mostrar como animación. El agua puede pasar a través de la membrana, puede pasar por acuaporinas o por la membrana tal cual, ¿ya? De hecho, acá está pasando por la membrana tal cual. Eso, ya me devuelvo un poco para ver el tema de eso, del gradiente de concentración, ¿ya? La difusión, que sería el movimiento del gradiente, va a generarme, siempre que sea a favor del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir que sea a favor del gradiente? Cuando hablamos de a favor del gradiente, queremos decir de que la concentración se va a intentar igualar en todas las zonas de las cuales estamos hablando. O sea que acá, de alguna manera, va a quedar repartido de forma equitativa. En este caso, la dirección a favor del gradiente de concentración sería para allá. ¿Ya? En el caso de una membrana, por ejemplo, acá claramente hay mayor concentración y acá hay menor concentración. Cuando hablamos de que el gradiente es a favor de su gradiente de concentración o el movimiento es a favor, va a ser de mayor concentración a menor concentración. En ese caso hablamos de un movimiento a favor del gradiente. Bien, de mayor concentración a menor concentración, charán, a favor. ¿A favor de qué? Del gradiente. Bien, y de hecho, los movimientos que son a favor del gradiente se consideran como transportes tipo pasivo y los que son en contra del gradiente se consideran como transportes tipo activo. Bien, a favor del gradiente, pasivo, en contra del gradiente, activo. Bien, dentro de los diferentes tipos de proteínas que tenemos, no voy a llegar a las proteínas todavía. Mencionemos los tipos de transporte que creo que es más importante. Como dije, tenemos pasivos y activos. Tenemos la osmosis, que es el movimiento de agua, la diélisis, que no ha aparecido nunca como concepto en la PSU, pero sí se ha llegado a preguntar indirectamente. Sí se ha preguntado. Indirectamente, pero sí se ha llegado a preguntar. Difusión, tenemos simple y facilitada. La única diferencia es que la facilitada es a través de una proteína y la simple es a través de la membrana. ¿Ya? Pero sigue siendo a favor del gradiente. Ya pasivos, como dije antes, es a favor. A favor del gradiente. Activos van a ser en contra del gradiente. Dentro de los transportes tipo activos tenemos los que son en bombas o en masa. En masa tenemos la endocitosis y la exo. Endo es para adentro, exo es para afuera. Ejemplos de endo, tenemos la fagocitosis, que sería el movimiento de moléculas que sean más grandes en cantidad, que no sean líquidas. La pinocitosis es el movimiento de líquido entre líquido. En la exocitosis tenemos la secreción, principalmente en las células que forman parte de algún tipo de glándula. ¿Ya? Dentro de las bombas tenemos también, diálisis se ha visto también como distractor. Sí, exacto. Transporte tenemos activo, bueno, activo primario y secundario, y en realidad no se diferencia a modo DEMRE entre activo y secundario, pero en resumen, transporte tipo activo va a ser un transporte que va a ser mediado o por una membrana, o sea, o por una proteína de membrana, o simplemente va a ser mediante la contracción de
la membrana, que sería el caso de la endocitosis y la exocitosis. ¿Ya? Eso. Dentro de los diferentes tipos de proteínas, que es lo que vamos a mencionar ahora acá. Momento. Bueno, acá había una animación también acerca de las aquaporinas. Estas son las aquaporinas, estas proteínas de acá, y bueno, el agua puede pasar a través de las aquaporinas. ¿Ya? Las aquaporinas sí, me forman parte de la osmosis. Bien. Las proteínas creo que no las saqué. Aquí están. Proteínas. Bien. Dentro de las proteínas que tenemos las proteínas que forman parte de la difusión facilitada, como son estas de acá. Pueden ser o proteínas canales o proteínas transportadoras. Bien. Las proteínas canales, la diferencia que tienen con las transportadoras es que no se van a saturar. A diferencia de las transportadoras que sí se saturan porque tienen un proceso de apertura, de oclusión y después se vuelve a abrir por el otro lado. Así que las proteínas transportadoras por lo general se saturan y los canales iónicos no se van a saturar. Bien, las proteínas la difusión a través de proteínas de canal, como dije antes, no se van a saturar, que sería como lo más importante, y van a ser específicos para el tipo de ion que se va a transportar, ¿ya? Eso, por ejemplo, los canales de sodio, los canales de potasio que se ven generalmente en el sistema nervioso, eso. Las proteínas transportadoras se saturan, ya lo mencionamos, la difusión también la mencionamos, así que esto ya, chao. Acá está, proteínas transportadoras, aquí. Como dije antes, las proteínas transportadoras se van a saturar porque tienen un proceso de apertura por un lado de la membrana, después de oclusión y después se van a abrir posteriormente al otro lado de la membrana, ¿ya? Y esa es una de las razones de por qué se van a saturar, ¿ya? Ahora viene lo que es importante y diría que quizá con lo que más tendrían que quedarse, que son los gráficos. Todos estos gráficos son importantes. Eje X, temperatura. Eje Y, velocidad de difusión. A mayor temperatura va a haber mayor velocidad de difusión. Es directamente proporcional, ¿ya? Hay una directa proporcionalidad. El magnitud del gradiente en el tiempo va a disminuir, pero ¿por qué va a disminuir? Yo les dije que el gradiente era la diferencia de las magnitudes, en este caso de concentración. Digamos que en este lado va a haber mayor concentración y acá en los exteriores va a haber una menor concentración. Mediante paso el tiempo, la difusión va a hacer que esta concentración se iguale en todas partes. Por lo tanto, el gradiente va a disminuir, ¿bien? En cantidad. Lo mismo ocurre a través de la membrana. Si un lugar está más concentrado y otro menos concentrado, va a tender a regularse esta concentración. Por lo tanto, el gradiente va a disminuir. ¿Bien? Acá va a quedar con más concentración y aquí con menos concentración. Por lo tanto, el gradiente disminuye. ¿Debido a qué? Debido a la difusión. Bien, con respecto a la difusión simple y el gradiente de concentración, de hecho acá puse algunas imágenes con respecto al aumento del gradiente, o sea que tiende la magnitud de la concentración a aumentar en una zona en particular, la velocidad de la difusión simple va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el gradiente de concentración me condiciona de que la difusión simple pueda ocurrir. Obviamente si las sustancias son propicias para realizar la difusión simple. Si una sustancia no realiza difusión simple, realiza facilitada, ahí es otro cuento. Porque la difusión facilitada tiene que ver con las proteínas y simple tendría que ver con el traspaso simplemente a través de la membrana. Bien, con respecto a la velocidad de la difusión facilitada, que es lo que estamos hablando de recién, la concentración de la sustancia a medida que aumenta va a generar un aumento de la difusión facilitada hasta un punto de saturación. Porque acuérdense que las proteínas transportadoras se saturan debido a que tienen una oclusión que es abierto, me cierro y se vuelve a abrir. Así que se saturan, ¿ya? Debido a eso, la difusión facilitada no va a aumentar así como lo hacía la difusión simple, sino que va a tener un grado de saturación. Bien, estas preguntas ya las vimos. Creo que no hay nada más que mencionar. A lo más nos queda el tipo de transporte de la bomba sodio-potasio
que es un transporte tipo activo, ustedes saben de que el potasio está más concentrado adentro y que el sodio está más concentrado afuera. Bien, yo acá lo voy a subrayar. El potasio está más concentrado adentro y como el transporte de la bomba sodio-potasio es un transporte tipo activo, lo que va a ocurrir es que el potasio va a ir en contra de su gradiente de concentración, o sea que va a ir para adentro. Bien, lo mismo con el sodio va a ir en contra de su gradiente de concentración, o sea que va a ir para afuera. Bien, todo esto mediante la desfosforilación del ATP. El ATP va a liberar energía mediante la desfosforilación de este mismo, formando ADP, un grupo fosfato, y esa energía va a activar a esta proteína de membrana para realizar este tipo de transporte tipo activo. 3 de sodio para el lado externo y 2 de potasio, perdón, para el lado interno. Bien. El funcionamiento está acá, de hecho. Sodio entra, se cierra y sale al lado externo y lo mismo ocurre con el potasio. Entra. Perfecto. El transporte activo en masa o mediado por vesículas va a ser mediante la contracción de alguna manera de la membrana celular, ¿ya? De hecho, al formar las vesículas mediante la endocitosis, esta vesícula también se va a llevar algunas proteínas de membrana. Eso podría ser perfectamente una pregunta PSU. Cuando se genera esta vesícula, o sea que se contrae acá la membrana formando esta nueva vesícula para entrar, obviamente si la membrana tenía asociadas proteínas de membrana, la vesícula también se va a llevar las proteínas de membrana. De hecho, eso también ocurre en los transportadores de glucosa, que son los GLUT. De hecho, el GLUT4 creo que se ha preguntado como indirectamente el PTU, el GLUT4. Bueno, esto ya no se preguntaría jamás en PCU, pero bueno, hay diferentes tipos de transporte dependiendo de la dirección y la cantidad que haya. Tenemos el uniporte, tenemos el sin porte y tenemos el antiporte. Cuando ya son más de 2 tipos de sustancias los que se transportan, hablamos de un cotransporte. Bien, creo que no hay nada más que mencionar, ya está toda la materia pasada. Los que quieran el PPT y no lo tienen, lo solicitan. Y para finalizar, teníamos una actividad ahora, que de hecho no sé si vamos a alcanzar a hacerla, tendríamos que seguir de corrido. Y eso es un poco lo malo Porque de son todo. las 10:30. Sí, son las 10:30. ¿Qué decís tú? ¿Alcanzamos a hacerla o no? Porque la nota está acá, los ejercicios están aquí. Pero es demasiado. No alcanzamos a pasar todo el repaso ahora mismo. Yo creo que podríamos hacer una selección de los ejercicios y podríamos enviar la guía con la alternativa. Sí, yo creo que vamos a tener que hacer la guía nosotros, o la opción también está de que dejemos esta pregunta, o sea, toda esta guía con preguntas que habíamos recopilado ahora, dejarla para el último bloque de habilidades científicas. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Sí, lo podemos subir por acá a Carlos Silva. De hecho, ¿saben qué? Voy a enviar esta guía al grupo de aquí a los descansos, porque antes de las 3, de la clase de las 3, vamos a tener un descanso. ¿Ya? Voy a parar de grabar. Fíjate, lo que pasa es que la mayoría, o sea, no la mayoría,